Entramos de nuevo. Vamos. Bueno, hoy vamos a tener una entrevista con Antonio Guedes Sánchez, que es médico de familia cubano, con una larga trayectoria académica y profesional en la materia, y que, bueno, que además también fue presidente de la Unión Liberal Cubana, también fue presidente de la Asociación Iberoamericana por la Libertad y miembro del Comité Cubano de Derechos Humanos de Madrid. Así que, bueno, muchísimas gracias, Tony, por estar acá presente. Vamos a hacer una entrevista relativa a tu país, a Cuba. Así que bueno, para empezar, yo sí que me gustaría hacer una leve introducción sobre Cuba, no solo histórica, sino que también general, derivando de lo que está sucediendo hoy en día, que es lo que va a basarse la entrevista. Así que, básicamente, como sabemos, Cuba es una dictadura criminal desde el año 59, cuando los Castros hacen una revolución contra Batista. Y desde ese entonces la dictadura se fue fortaleciendo con una intervención y apoyo directo de Cuba por medio de sus servicios de inteligencia, para no solo fortalecer la dictadura internamente, sino que también para prepararla en cuanto a la difusión de las ideas comunistas en el exterior y de la maquinaria autoritaria en el resto de los países de la región, como por ejemplo es el caso de Venezuela con el chavismo, que funcionaba como un país satélite de Cuba. Y eso lo que generó es que la isla tuviera varios años de crisis, varia inestabilidad y una constante debacle económica, social, político y cultural, al punto de que ya hoy llegamos a un supuesto punto de inflexión relativo a lo que está sucediendo en Irán también, y lo que sucedió a raíz de la detención de Maduro en Venezuela, que llevó a que también Estados Unidos impusiera un bloqueo contra el régimen cubano para evitar que el resto de los países comercialicen petróleo o le puedan enviar petróleo, lo cual está generando que hoy en día Cuba ya está sin energía y el régimen llegó a un punto de inflexión en el que no se puede sostener. Y también se habla de que, bueno, de que posiblemente esté a punto de caer el régimen, al punto de que también el mismo Trump dijo que quizás podía haber una especie de toma amistosa de la isla próximamente. Así que, bueno, justamente por eso, con este contexto, yo, Tony, te quería preguntar, en base a tu experiencia y a tus años, si justamente estás de acuerdo con la idea de que el régimen cubano esté a punto de caer, y también si hubo otra situación a lo largo de la vida del régimen similar a lo de hoy en día, o si es una situación excepcional. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a este encuentro, a este coloquio, a esta entrevista. Antes de contestarte concretamente, quisiera precisar o decir algunas cosas, porque la mayoría de la gente desconoce la realidad del régimen de Cuba. Bueno, Cuba tiene desde 1959 un régimen totalitario. No es una simple dictadura, no es una autocracia, es un régimen totalitario comunista. Es así. No solo es el partido único, no es solo un sindicato vertical, los medios de comunicación en manos del Estado, los medios de producción, la economía, el transporte, todo en manos del Estado. En 2 años y medio, el régimen cubano controló absolutamente todo. Desde el primer día controló el ejército y hubo purgas. Ya después, en el año 68, a los pocos años de la revolución, hasta los pequeños mercados, muy pequeños, cayeron, es decir, en manos del Estado, se apropiaron de toda la riqueza del país. Otra precisión que me gustaría para que la gente entendiera, ¿qué era Cuba cuando llegó la revolución? Cuba, desde el punto de vista institucional, político, tenía situaciones de vaivenes y problemas. De 56 años de república, 1902 al 1 de enero de 59, 56 años, solamente 36 hubo continuidad, digamos, hubo gobiernos democráticos y legítimos. Los demás eran golpes de Estado o intervenciones o revoluciones, etc., ¿no? Es decir, primera característica,
la experiencia democrática de Cuba es corta en su historia, desde 1902 hacia acá, porque ya llevamos 67 años de régimen comunista. Segunda idea, los cubanos desde el punto de vista institucional político, antes de la revolución, la cuestión de la violencia, de la revolución, del hombre fuerte, del mesianismo, de un poco la caja para todo el mundo, o sea, el botín, la cosa de corrupción, diríamos así, eran características bastante comunes. Sin embargo, así era desde el punto de vista institucional político, pero desde el punto de vista socioeconómico, Cuba tenía un progreso cada vez mayor. El tercero per cápita de Iberoamérica, el tercero mejor de distribución de la riqueza, en mortalidad, en esperanza de vida, en sanidad, en todo era de los primeros, no solo de Iberoamérica, sino superiores en Centroamérica y del Caribe a todos los países, y incluso más que España, Portugal, Italia de los años 50 del siglo XX. Por lo tanto, Cuba era un país de despegue económico. ¿Quién te lo demuestra? No solo los datos estadísticos, sino te lo demuestra el signo migratorio. ¿Hacia dónde va la gente de un país? Cuba era receptora, recibía españoles, chinos, italianos, en los años 50, 40 y 50. Había alrededor de 10.000 a 15.000 italianos esperando entrar a Cuba antes que triunfe la revolución, en el consulado cubano en Italia. A partir de 59 el signo migratorio gira, cambia completamente. Los cubanos se van del país por oleadas o constantemente. Se han ido más del 25% de la población, lo que te demuestra cómo está un país. La gente va normalmente donde hay más libertad, donde hay más prosperidad. Esos signos migratorios te dice Cuba. Pues volvamos a esta historia. Esa era la Cuba donde se nacía, ¿no? En la revolución. Como había una dictadura de Batista que violó esas normas democráticas de esos 36 años que te cuento, pues entonces esa dictadura hizo que, a pesar de la prosperidad económica que hubo tan grande en su periodo de 7 años, la dictadura de Fulgencio Batista, sin embargo, desde el punto de vista político hubo corrupción, robó, dejó robar. La gente del pueblo cubano tampoco se escandalizó mucho del golpe de Estado de Batista el 10 de marzo del 52. Tampoco, no lo apoyó, pero tampoco lo escandalizó. Y Batista fue cerrando todas las puertas de un tránsito democrático pacífico en Cuba hacia la democracia inmediatamente. Lo cerró y entonces eso dio a la puerta abierta a la llamada revolución. Fidel también supo irse quitando del medio a todos los opositores. El pueblo de Cuba fue bastante indolente. Aplaudió como focas amaestradas la situación de la revolución, cuando llegó la revolución, con una ingenuidad tremenda. No es el único pueblo, muchos pueblos cometen esas ingenuidades. Y eso hizo que se fuera mitificando la figura de Fidel. Fidel controló desde el primer momento el ejército, el gobierno, los medios de comunicación, todo. Todavía la mayoría seguía aplaudiendo. Aunque poco a poco se fueron desprendiendo de ese régimen, desencantado, pero ya tenía el control del país. Por lo tanto, y entonces esa revolución que empezó diciendo que era verde como las palmas, democrático, elecciones de 18 meses, armas para qué, etc. En pocos meses dijo Fidel, elecciones para qué, ya no se hizo ninguna más democrática, convirtió todo el país militarizado y finalmente esa revolución se quitó la máscara de la perpetuidad en el poder de Fidel Castro y de Raúl Castro, el que dijo el 1 de enero del 59 que no le gustaba el poder, que no quería el poder. Sí le gustaba mucho el poder. Y además se acercó, o ya estaba acercado, a los comunistas soviéticos. Por lo tanto, a los rusos. No fue, y esto es muy importante decirlo, porque la mayoría de la gente insiste en lo contrario, no fue el enfrentamiento con los Estados Unidos el que llevó el comunismo a Cuba. En Cuba ya aquello estaba permeado por el comunismo, por Fidel, Raúl, y hubo muchas denuncias de revolucionarios, hubo Matos, hubo Díaz Lan, era gente comandante de la revolución que decía esto va para el comunismo. En el mismo año 59, lo que pasa es que nadie quería escuchar. Cuba se une a la Unión Soviética, la perpetuación
del país, del sistema. Cuba se convierte en un parásito de la Unión Soviética y de los países del este. Durante 30 años recibieron más de 100.000 millones de dólares netos, es decir, 8 veces el monto que recibió toda Europa en el Plan Marshall para su reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso Cuba en los años 70 y 80 pudo mantener ciertos logros sociales y económicos, por dos razones. Una, porque socioeconómicamente Cuba estaba muy bien de los años 50, antes de la revolución. O sea, tenía una herencia buena. Y segundo, por lo que recibía de la Unión Soviética. Después viene el derrumbe de los países del este, se caen los países del este, pero viene Europa a su amparo, a su oxígeno, con intereses comerciales, los hoteles, la minería de Canadá, etcétera, etcétera. Y entonces, y finalmente, ya en el año 2000, Chávez con su petróleo para mantenerlo en el poder. Como ha ido perdiendo todo eso, la Unión Soviética cae, después entró en crisis Cuba, pero más o menos se sostuvo con las inversiones europeas y canadienses, pero sobre todo después en el año 2000 en adelante se ayudó mucho más con el petróleo venezolano. Pero no que nunca volviera a los niveles de la época de la Unión Soviética. Ni Cuba tenía el desarrollo proporcionalmente que tuvo en los años 50, no, pero más o menos se mantenía. ¿Qué pasa ahora? Que el petróleo venezolano no llega, pero la crisis económica, los apagones de luz, los baches en las calles, la falta del agua potable, el hambre, todo eso es previo a estos últimos acontecimientos del embargo petrolero por parte de Estados Unidos, que por cierto, Estados Unidos nunca había bloqueado a Cuba, siempre había sido, para ser más preciso, lo bloqueó 12 o 13 días cuando la crisis de los misiles. De 62. Pero fuera de eso no hubo más bloqueo, hubo un embargo comercial. Cuba podía comerciar y puede con más de 140 países del mundo, entre ellos España, Italia, Francia, cualquiera, Argentina, cualquier país. Lo que pasa es que Cuba es un régimen no productivo, es minuciosamente ineficaz, despilfarrador, se dedicó a entrenar guerrillas, se entrenó a guerras en Angola, en Etiopía, en Yemen, en Mozambique, planes megalómanos de Fidel Castro, despilfarró dinero y no había libertad, no había iniciativa, no había creatividad, no había un mercado libre, que es lo que genera riqueza en un país, era un sistema centralizado. Y lo que se mantenía era por las subvenciones soviéticas o el petróleo venezolano. Al caerse todo eso, y ahora sobre todo los Estados Unidos, decirle, vamos a hacer un embargo petrolero, es que el mundo vuelve a mirar otra vez a Cuba. Pero los cubanos se estaban muriendo. Los cubanos no tenían luz hace mucho tiempo. Los cubanos estaban en las calles llenas de baches. Hace 2 años o 1 año hubo más de 5 combinaciones de virus que mató a muchos cubanos en el país. Los cubanos se iban por oleada. La última oleada se fue 2 o 3 millones de cubanos por Centroamérica, junto con venezolanos y otros, por la frontera de México hacia Estados Unidos. Todo eso estaba ocurriendo antes de hace 1 mes o 2 o 3 en Cuba. Por lo tanto, esto es un elemento más que hace que empeore la situación del país, pero no es la situación del país provocada por el sistema, minuciosamente ineficaz, porque ya no hay parasitismo para mantenerse de otro, y ellos no han cambiado, ni quieren cambiar, ni hacer reformas, ni tan siquiera al estilo vietnamita o china, ni tan siquiera a ese nivel. Entonces, claro, no se genera riqueza, no hay, aparte de la falta de libertad, eso que nunca lo ha habido. Pero estamos ahora en una situación posible de cambio final. Bueno, en estos momentos la situación en Cuba casi prácticamente no hay transporte, en Cuba la industria está parada, estaba en gran parte parada ya. Bueno, en Cuba había más de 160 centrales azucareros para producir azúcar. Cuba era el país más azucarero, que más fábricas de azúcar y más azúcar fabricaba en el mundo. Y cerraron casi todas las fábricas, no ahora, hace años. Dejaron 30 y pico de fábricas de industria azucarera. Ahora esas casi ni están funcionando porque no tienen petróleo, no tienen gasolina. Los aviones, el transporte público malo que era,
mínimo, pues ya ni eso, es decir, lo poco que había no funciona. Incluso han tenido que cerrar algunos hoteles, las escuelas a nivel universitario, etcétera, prácticamente no están funcionando. Ahora ha empeorado más. Y el mundo se ha fijado más en eso. Pero es importante darse cuenta que toda esta realidad actual de Cuba es una realidad que ya viene de años atrás. Y por el sistema, claro, ahora se ve más, porque obviamente no tiene la ayuda. Pero si no cambia el sistema, si no se genera el sistema riqueza, libertad, no hay posibilidades, aunque reciba 5 barcos diarios de petróleo. ¿Hay posibilidades ahora? Por la situación peor que está. Sí, pero yo creo de eso podemos hablar después, de las posibilidades. Ok, bien. Eso es la verdad que muy interesante. Pero más allá de las posibilidades de si hay más o menos, ¿no considerás que el contexto actual puede acompañar a que la posibilidad sea mayoritaria? Por ejemplo, si tenemos en cuenta lo que está pasando en Irán y en Venezuela justamente, que parece ser que Estados Unidos con Trump a la cabeza está recuperando un poco esa posición global de no solo difundir las ideas de la libertad, sino que también poner el cuerpo para llevarlas a cabo o para ponerlas en un lugar, recuperarlas y recuperando ese puesto de potencia y que por eso está tomando acciones como por ejemplo ingresar en un país y detener a su dictador como a Maduro en una operación militar sin precedentes en la historia. Lo mismo ahora con Irán que la bombardearon y mataron al ayatolá. Son acciones que por lo menos Estados Unidos no tomaba hace bastante tiempo y ningún otro país la tomaba hace bastante tiempo. Entonces, por eso de repente yo me hago la pregunta de decir o pensar, bueno, parecería ser que quizás es verdad que le toca a Cuba, que le puede tocar a Cuba. También si tenemos en cuenta que funcionarios de Estados Unidos como Marco Rubio o incluso Trump ya hablaron y mencionaron a Cuba. Entonces por eso yo digo, bueno, puede tocarle, puede existir una verdadera posibilidad y eso me hace preguntar, más allá de si existe la posibilidad o no, ¿cómo se percibe eso, por ejemplo, en Cuba? ¿Cómo lo perciben los cubanos? Si les llega esa información de lo que está pasando hoy en día en el mundo y para con Cuba, y si eso también les genera algún tipo de esperanza o no. La ventana que tiene abierto Cuba ahora, hoy en día para un cambio, esa ventana no se había presentado posiblemente nunca desde el triunfo de la revolución, desde el 59 para acá. Incluso en la bahía de Cochino, Bahía Girón, cuando algunos cubanos se prepararon brigadas con apoyo de Estados Unidos a llegar a Cuba antes de la crisis de los misiles, de la crisis de octubre de 62, eso fue en el 61, y que fue traicionado, y nosotros los cubanos lo decimos así claramente, por Kennedy, que se echó para atrás, el presidente Kennedy de Estados Unidos. Ese momento hubiese sido posible, a lo mejor si Kennedy hubiera dicho que sí, pero fuera de ese momento, ni en la crisis de los misiles, ni nada, ha habido una ventana abierta como ahora. Nosotros decimos en Cuba, el juego de dominó, juego de mesa. El juego de dominó estaba trancado, es decir, cerrado, no se jugaba. Ahora en estos momentos se empieza a jugar al juego de dominó. ¿Quién ganará de las parejas del dominó? Bueno, normalmente el dominó juegan 2 parejas, por pareja. ¿Quién ganará? ¿Cómo terminará el dominó? No lo sé, no lo sabemos. Ahora, indiscutiblemente que esta es una gran oportunidad por una conjunción de factores y de elementos. En primer lugar, la situación de Cuba de debacle total que viene de años y años, cada vez más, sobre todo después que perdió los países del este y no digamos ahora cuando perdió Venezuela. Y como la figura de régimen no han querido evolucionar pacíficamente, porque los cubanos han tratado de lograr por vías pacíficas
Primero, vías más violentas al principio de la revolución, que era la guerrilla, estas cosas, igual que hicieron ellos. Ellos hicieron guerrilla, hicieron lo mismo. Se copió, eso era la época. Pero a partir de los años 70, la oposición cubana inmensamente, mayoritariamente, ha estado siempre por la transición pacífica, por el diálogo, por la negociación. Ellos oído sordos, no lo han hecho. Puesto preso a todo el mundo, fusilado o al exilio, Puente de Plata. Han cerrado todas las puertas posibles para el cambio. A ellos no les interesa, meterse en el poder. Las condiciones de Cuba, por la situación tan malas que están en estos momentos que ya yo describí antes, creo que es uno de los elementos para que Cuba le toque ahora el cambio. Pero no solo eso. Pero antes de pasar al segundo elemento, es interesante decir que en los últimos años, sobre todo a partir de la década de los 2000, la mitad de los 2000, realmente el poder real de Cuba está en manos de un conglomerado de empresas que son los militares, los que lo controlan, los hoteles, controla la entrada de divisas, de dinero. Si tú le mandas $1 a tu familia, ellos son los que lo controlan. Las tiendas, las poquitas tiendas que permiten ellos en euros, en dólares, pues también lo controlan ellos. Si tú le mandas comida a tu familia desde fuera por empresas, eso está controlado por ellos. Es decir, ¿por qué? Por Gaesa, que es 3 o 4 militares. Y dentro de Gaesa, lo fundamental es Raúl Castro y su familia. Es decir, el poder real de Cuba. Hoy no es Díaz-Canel, hoy no es el primer ministro Marrero, hoy no es el partido, hoy no es Dios. Nunca fue el partido. Siempre era Fidel Castro y Raúl Castro. Pero ahora es Gaesa con la familia de Raúl Castro los que controlan gran medida. Y es el obstáculo, a su vez, para que aquello cambie. La familia de Raúl Castro. Sí, de hecho, tengo por entendido, según estuve leyendo, se dice que hoy en día, cuando Trump habla de una posible toma amistosa de la isla, se supone o se dice que a puertas traseras hay una especie de negociación entre Estados Unidos y Cuba como para poner presión de decir, bueno, en cuanto al entorno actual, estamos bombardeando Irán, entramos a Venezuela y secuestramos, bueno, en realidad no secuestraron, detuvieron a Maduro. Lo extrajeron. Es como que lo están presionando a la isla de decir, bueno, si no se hagan los inteligentes con nosotros, que nosotros tenemos este poder y somos capaces de hacerlo y lo estamos haciendo. Entonces por eso se dice que Estados Unidos está también jugando esas cartas para negociar con el régimen cubano, el no tener que tomar una acción militar y que finalmente cedan el poder. Y dicen que justamente esa negociación no la están teniendo con Díaz-Canel ni con su canciller, sino que la están teniendo con los Castro y bueno, la familia Castro en general. Porque claro, si eso se dice probablemente, porque toda persona dentro de Cuba que intente hacer un contacto con el gobierno norteamericano por su cuenta, aunque sea un general, un coronel, quien sea, si no está autorizado por Raúl Castro, en cuanto se entere, lo fusilan como traidor. Eso es seguro. Ahí nada se mueve sin un hombre de 94 años, que es lo que edad que tiene Raúl Castro, y su familia, que es Gaesa, los dueños de la poca economía que funciona en el país, los que controlan el ejército, los que controlan la represión en el país. Esos son esos administradores. Hay que contar con ellos. Sin ellos es difícil que pueda haber. Bueno, pueden pasar otras cosas, pero es muy raro. Lo más probable. La segunda condición que pasa hoy en día en el mundo es la figura de Trump. No solo el gobierno americano, la figura de Trump. No es solo el gobierno americano. Yo comprendo que el mundo mayoritariamente no lo entiende, porque no tiene pedagogía de esto, porque la inmensa mayoría de los medios de comunicación, no digo que mientan, a veces sí, pero ocultan o no hacen buenos análisis. Y eso es como mentir, y eso es como hacer que el 90 y pico% de los ciudadanos no se enteren y no tengan un análisis más allá, porque la mayoría de la gente no se pone a buscar, informarse, no le interesa, la vida a la gente es otra cosa, no son analistas. Pero realmente es la figura de Trump. Es decir, Trump ha llegado al convencimiento en Estados Unidos, vamos a decirlo así, de que el gran satán de Estados Unidos, que es China. Rusia es una potencia
de armas nucleares, pero económicamente es un desastre. Está entre Italia y España. Pero China es la segunda potencia y puede ganarle a Estados Unidos si Estados Unidos no se pone las pilas. Económicamente estoy hablando. Por eso actuaron en Panamá primero. Porque ahí estaba China, las dos empresas controlando el canal. Por eso no es solo un problema de los narcotraficantes, también. Y Venezuela y el petróleo, narcotraficantes, todo eso es verdad. Pero también ahí estaba en Venezuela, Irán y China. Entonces, es un objetivo fundamental. Además que Venezuela era muy importante para el caso de Cuba también. Si tú quieres preocuparte de tu patio trastero, es decir, de tu continente, cosa que Estados Unidos durante 40 años se despreocupó absolutamente de eso, gobiernos demócratas y republicanos, hoy en día se han dado cuenta que no, que ahí está el enemigo, porque el enemigo ya no solo son los gobiernos corruptos o narcotraficantes de América, sino es China, Irán y Rusia que están metidos en América, que son los grandes enemigos de los Estados Unidos y del mundo occidental, que eso es otra cosa que la pedagogía falla, es del mundo occidental, no solo de Estados Unidos. Entonces, por eso Estados Unidos está desmontando esa pieza de Panamá, controlando lo de México y avisándole a Cuba que te puede tocar aquí. ¿Por qué? Porque Cuba ha jugado un papel durante décadas de desestabilización de gobierno democrático y no democrático de América Latina. Sí. Cuba ha tenido dos éxitos. El sistema es una ineficacia total. No hay libertad. Eso está clarísimo, a no ser que uno sea muy ignorante o de mucha mala fe, que también puede ser. Pero Cuba sí ha tenido éxito ¿en qué? En la propaganda del David contra el Goliat. Yo soy la víctima, el imperio es el que me tiene sometido. Y por otro lado, ha tenido éxito en la penetración de la inteligencia. Ha penetrado gobiernos, instituciones, artistas, medios de comunicación, congresos, empresarios, de mil maneras, no solo por ideología y por dinero, sino por chantaje sexual, por chantaje emocional, es decir, y ha hecho, o porque la gente va a estudiar a Cuba una carrera y después está como agradecido, entonces colocan a la gente en organizaciones de la salud, parece algo de ficción, pero no, ese país ha trabajado durante décadas en eso, y la penetración lo ha hecho en Venezuela, la seguridad de Venezuela era ellos, lo ha hecho ahora mismo en Ecuador, acaban de expulsar a todos los diplomáticos cubanos, el presidente de Ecuador. ¿Por qué? Porque eso es una mina de miembros de la seguridad. Era uno de los centros de inteligencia cubanos peores de toda América del Sur. Y en Perú también lo tienen. Es decir, lo tienen y lo tienen en Argentina seguramente todavía. Y por supuesto, hasta en España trabajan en eso. Es decir, por eso también hay que eliminar la cabeza de la serpiente, que es Cuba. La cabeza de la serpiente desde el punto de vista ideológico. Si mañana cambiara Venezuela, cambiara México, y Cuba se quedara ahí, Cuba con tremenda paciencia, dentro de 2, 3, 4 años, retomaría lo mismo y volvería a desestabilizar Iberoamérica. Ahora se quedan tranquilos, pero volverían. Por eso hay que eliminar a la serpiente, es decir, se tiene que caer Cuba, ya no solo por los cubanos, sino por el interés de Iberoamérica y el interés de los Estados Unidos de seguridad también. Es que eso es una cosa clarísima, aparte de las amistades de Cuba, que es Irán, amistades de Rusia, hay bases rusas, hay bases sobre todo China, que escucha para todo el sur de la Florida, del sur de Estados Unidos. Todo eso son enemigos. Ese enemigo de Estados Unidos y de América hay que eliminarlo por eso, ya no solo por derechos humanos, que por eso solo debería ser, sino es mucho más. Cuba no es una simple dictadura, es régimen totalitario dedicado, bueno, participó en montones de guerras en África, como carne de cañón de la antigua Unión Soviética, muriendo cubanos en Angola, Etiopía, Yemen, Mozambique. Hubo cubanos luchando en Siria en la guerra de los 6 días, en contra de los israelíes, por supuesto. O sea, es una cosa increíble, pero es cierto, está así. Entonces, el otro elemento está esa política geopolítica de Trump, de China, sobre todo, el gran enemigo. Por eso, en América Latina tiene que limpiar, y ahí por eso nos puede tocar. Y por otro lado, lo de Irán.
Lo de Irán, por supuesto, la masacre de jóvenes, de homosexuales, de mujeres. Ya por eso solo bastaría para que el mundo entero estuviera contento y feliz, que no tuviera ayatollah y todo eso, la teocracia esa gobernando, es feroz. Pero es que Irán es mucho más que eso. Irán era, y es todavía hasta cierto punto, ya menos, el padre, el del dinero y del entrenamiento de la inmensa mayoría de los terroristas del mundo entero. Terrorismo en Europa, terrorismo en África, terrorismo en América. Es así. Aparte de Hezbollah, de Hamas, de los hutíes, de los hermanos musulmanes, aparte de todo eso. El terrorismo internacional en gran medida está en manos de esos chiitas teocráticos que viven en eso. Aparte, enemigos de los, no solo de Estados Unidos, de Israel y de los países árabes, sobre todo de los países árabes sunitas, que son mayoritarios, sino enemigos de Occidente, que ahí también falta la pedagogía, no lo ven. Y también en Irán, aparte del crimen interno que se comete con su población, aparte de subvencionar el terrorismo internacional, Irán es el suministrador número 1 de petróleo de China. Y eso alimenta a China. Eso potencia China. Quitando Irán, como se quitó Venezuela, China sale perjudicada. El gran enemigo de Estados Unidos es China. Entonces hay que ver las cosas así, en esa visión. En esa visión entramos nosotros los cubanos, como geopolítica. A lo mejor no coincidimos con Trump, con la administración americana. Con Marco Rubio sí, seguro, porque sí, es un cubano americano y conoce, ¿no?, esta tragedia desde el punto de vista familiar, por los amigos y por su historia. Él es un gran secretario de Estado que conoce muy bien América y conoce muy bien Cuba y conoce muy bien todo esto. Él sí, pero el resto, probablemente, de la administración, no tenga esa visión, pero él sí la tiene. Entonces, la gran esperanza es que también está una figura como Marco Rubio, y por eso Cuba puede entrar en la ecuación también en estos momentos. No solo por la violación de los derechos humanos de Cuba, que por eso solo bastaría, sino porque desde el punto de vista geopolítico, para América Latina y para Estados Unidos es muy importante eliminar el régimen cubano. Como se intenta eliminar el de Irán y se intenta eliminar el de Venezuela, que al fin y al cabo es disminuir también al gran enemigo de Estados Unidos y del mundo occidental, cosa que no lo ven, que es China. No lo ven. Y ese es el gran problema. Por eso la propaganda, las cosas que se dicen, van por otro lado, ¿no? Pobrecito, el derecho internacional, pero el derecho internacional con la violación de los derechos humanos de Irán, el derecho internacional con el terrorismo, el derecho internacional con otro peligro. Irán se hiciera con más misiles todavía de lo que tenía, y entonces era más difícil eliminarlo. Y con el tiempo se hiciera con una bomba atómica y ya era inexpugnable. Eso no lo ve Occidente. No, parece ser, según leí, que ya tendría 11, si no me equivoco. ¿Qué tendría? Irán, supuestamente dicen, tiene 11 bombas atómicas. Bueno. O por lo menos desarrollos. Desarrollo, pero quizás no lo tenga. Okay. Pero no creo que tenga la bomba atómica. Pero sí, estoy seguro que en pocos meses o un año, pues vamos a ser pesimistas, 2 años que tuviera. Pero antes sí hubiera tenido un cuerpo de misiles de tal envergadura que atacarlo. Mira ahora todo el daño que ha hecho a pesar de estar débil. Si no se hubiera hecho ahora, se hace dentro de un año, era mucho más difícil. Entonces, todo eso se engloba en la geopolítica. Y Cuba entra ahí por eso. Entonces, ahora, ¿cómo será? Ya podemos hablar de los posibles escenarios. Eso es otra cosa. Claro. Vos, entonces, ¿se podría considerar que considerás correctas las acciones de Estados Unidos, por lo menos en cuanto a la lucha por la libertad en Occidente y a la liberación de Venezuela, de Irán y respectivamente Cuba? A pesar de que Trump como persona a mí no me cae bien, pero una cosa es eso, yo lo he hecho aparte, yo creo que la política esa era evidente. Yo creo que había una ceguera en Estados Unidos, y la hay en el mundo occidental, muy grave, no se dan cuenta del peligro. Más o menos Europa se dio cuenta del peligro de Rusia por el ataque a Ucrania. Pero lo de China no lo acaban de cantar.
Y lo de Venezuela, no, el derecho internacional. Bueno, pues las Naciones Unidas durante 40 y pico de años no hizo nada en Irán. Y la Unión Europea tampoco. Y ningún gobierno de esto tampoco. No, esto es con el diálogo. Eso es fantasía, eso son imágenes virtuales, para usar palabras decentes. Eso, vamos a ver si ha habido negociaciones, hay posibilidades de cambio, pero no lo quieren, porque ellos querían el poder militar para dominar el Medio Oriente y el mundo. Esos son los iraníes. Y China que se beneficia. Ustedes no se dan cuenta. No. Bueno, ¿qué mecanismo de Naciones Unidas va a favorecer cuando hay un veto de 5 países en Naciones Unidas, de los cuales 2 son China y Rusia? Claro. No lo ven. Y además no tienen fuerza después para forzar a él a cambiar. Es que es muy bonito hablar de derecho internacional, de la legalidad, de la paz. De la paz mientras no te estén matando a ti y a tu hija y a tu hijo que es homosexual. La paz mientras no te maten en un atentado en Nairobi o no te hagan un atentado contra Israel. Ahí sí. Ahora, mi tranquilidad no me la toque, porque si sube el petróleo, porque si sube la gasolina, porque si puedo ir de vacaciones, no puedo ir de vacaciones, no, mire usted. No es así. Estamos hablando de Irán y de todo lo que ha hecho y puede hacer. Y estamos hablando de Venezuela y de los venezolanos. Mira, 8 millones que se fueron. ¿Lo pudieron evitar por otros medios? No. Los venezolanos lo intentaron por todo, hasta por las elecciones, que en Cuba no es posible hacer elecciones en Cuba, porque es un régimen totalitario. En Venezuela no llegó a ser totalitario. Dictadura, autocracia, todo lo que tú quieras ponerle de apellido. Pero de totalitario no, eso de que controlarte absolutamente todo, hasta los ADN tuyos, y meterte en su familia, en tu familia, y dividirte con la seguridad del Estado, eso, no, eso. Y controlar toda la economía y todos los medios de comunicación y todas las escuelas y todo durante 67 años. Eso es solo en Cuba. En el resto de América no han llegado a eso. Entonces, entendiendo esto, podríamos considerar que todo lo que está pasando hoy en día, todo el contexto actual, no le llega al cubano. El cubano no está informado de lo que está pasando con respecto a Venezuela o Irán. Los cubanos dentro de la isla, los ciertos jóvenes y ciertas cosas, cuando tienen internet, porque sale caro, es lento, le entra por TikTok, Instagram, Facebook y esas cosas, gente joven. Gente mayor no tanto, pero gente joven entra más o menos y esas cosas, porque no es una sociedad tan cerrada como la Corea del Norte. Es cerrada, pero no llega a Corea del Norte. Entonces, llega siempre noticia, sabe que ha pasado. Además, los cubanos han aprendido a hacer la lectura al revés. Cuando el régimen te habla de Irán, en estos momentos el régimen está a favor de Irán y está diciendo los abusos, la violación de derechos internacionales. Pero los cubanos de la calle dicen, tú me estás diciendo esto es al revés. Han aprendido a leer al revés. Eso no se entiende, pero es así. Sabe que hay algo bueno que está pasando, que están eliminando a la ayatollah y que eso nos puede venir después a nosotros. Yo he oído incluso a gente que se han comunicado conmigo y otras veces he visto vídeos de gente que vengan ya los americanos, que ya no queremos más. Es decir, claro, el cubano adentro está esperando que toda la solución venga de afuera, pero yo creo que tiene que haber un movimiento interno también. Porque si no, no creo que sea posible. Es decir, yo no creo, por ejemplo, que Raúl Castro tome medidas de irse del país y su familia solo con la presión económica. A ellos no les importa que se mueran miles de gente en la calle. Que esté con luz, sin luz, con baches en la calle, hay agua, no. Yo sé de pueblo que ha estado más de 15 días sin agua. No ayer, hace tiempo. Y pueblos que están 2 y 3 días sin luz. A ellos no les importa eso. Mientras sobreviva el grupito de arriba de Gaesa. No hay posibilidad. Entonces, yo no creo que solo el factor económico. Yo creo que algo que se está hablando, es interesante que ocurriera, es llevar a los tribunales a Raúl Castro en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era el ministro de las Fuerzas Armadas cuando derribaron unas avionetas, 2 avionetas de hermanas de rescate, que eran una organización que se dedicaba a recoger del mar a las pateras,
a los barceros, como le llaman en Cuba, para que no se hundieran y tirarle comida y eso. Y de esas avionetas en aguas internacionales, a finales de los años 90, habían 4 pilotos, 2 en cada avioneta. 3 de ellos cubano-americanos y un cubano residente en Estados Unidos. Iban voluntarios, no llegaban a Cuba, llegaban a aguas internacionales. Las derribaron. Y incluso hay una grabación que ha salido afuera de Raúl Castro aplaudiendo eso, o sea, y apoyando eso. Obviamente, nadie del ejército de Cuba derriba 2 avionetas de cubanos americanos, que puede costarle un problema si no está autorizado por Fidel y Raúl Castro, que estaban vivos en aquel momento. Entonces, posiblemente se puede implicar a Raúl Castro en el juicio por los hermanos de rescate por ese crimen. Eso elevaría la presión política, psicológica, y pudiera ser, si eso camina, una posibilidad, por lo menos que lo piense, lo que le pasó a Maduro, porque ya es la justicia americana la que lo está buscando, y le está poniendo un precio a su cabeza, ¿no? Entonces, quizás yo creo que eso es un elemento más que hay que poner. ¿Qué más habría que poner? Bueno, todas las demás naciones, el resto de las naciones democráticas, serias, deberían también poner su parte de una gran presión diplomática, y la Unión Europea, los países europeos también, para buscar una solución, porque no pueden decir el derecho internacional es no sé qué, no sé qué, y mientras tanto eso está ahí. No, que Estados Unidos no haga esto. No, si no ocurre, llega un momento que el pueblo cubano lo que quiere es que intervenga hasta militarmente. Es una cosa tremenda, pero es así. ¿Qué yo veo que puede pasar? Yo creo que entre la presión económica, quizás la presión de juicio por los hermanos rescate, por el derribo de las avionetas a Raúl Castro, que acuérdate que es el poder fundamental de Cuba, real, de momento. Y al mismo tiempo, el descontento que hay en parte del ejército, que sabe que ellos no tienen futuro, ni su familia. Muchos no tienen poder económico, casi ninguno. Y que mientras tanto la familia de Raúl y 2 o 3 familias más son los que controlan la cosa. Y una presión diplomática internacional. Si eso se acompaña de un levantamiento permanente, popular, en las calles de Cuba, como fue el 11 de julio del 21, pero más intensivo, quizás espontáneo o quizás no espontáneo, quizás incluso estimulado por sectores del poder de Cuba que quieren cambio. Toda esa combinación hay que negociar con los Estados Unidos y buscar una salida, y Raúl se tendría que ir. Ahora, veo muy difícil los cambios con Raúl Castro y su familia allí. Primero, porque habría una desconfianza absoluta del exilio, que no cooperaría tanto en la inversión en Cuba, en la ayuda a Cuba, estando Raúl y su familia. El exilio no está por esa labor. El exilio, como es normal, igual que yo, queremos que la familia de Raúl se vaya. Otros generales, otros coroneles, otros militares que no están manchados sus manos de sangre, bueno, que estén ahí en el poder. Las transiciones así, hay que ser generoso, no es lo que uno hubiera deseado, pero es así, hay que ser realista. Pero creo que dándose todos esos factores, y si Trump sigue adelante, y espero, yo sí sé que Marco Rubio está claro, y tiene un diseño. Y en el exilio mucha gente preparada para Cuba, no solo económicamente, sino políticamente, socialmente, en relaciones internacionales, en todo, porque bueno, eso va a requerir una inyección no solo económica, sino de relaciones sociales. A veces el poder social de las relaciones es mayor, es más importante que el económico, pero todo eso tiene el exilio, más empresas extranjeras, etcétera, ¿no? Ahora, es necesario eliminar a Raúl, que Raúl se vaya de allí. Si Raúl no estuviera vivo, yo creo, si la biología hubiera hecho su función, y la puede hacer con cualquiera, incluyéndome a mí, y más un hombre de 94 años como es Raúl, yo creo que hubiese sido un poco más fácil. Ahora, esto no es tan fácil. Esa es una opción. La otra opción
sería que ellos lleguen a acuerdo con Trump, estando la familia de Raúl. En el caso de Cuba, como un régimen tan vertical, como es como el caso de Venezuela, que el poder estaba más repartido, y el exilio cubano muy poderoso en Miami, que no lo soportaría, yo creo que no sería tan fácil llegar a un acuerdo con Raúl, más o menos económico, de cierta reforma, y que continuara el régimen. Perdón. Estamos los dos congestionados. Yo quizás yo sea la sequedad de hablar. He hablado mucho. Sí, justamente en base a lo que comentabas recién. Editan. Sí. En base a lo que comentabas recién, tenía una duda, que es que vos decías, por ejemplo, que el pueblo puede llegar a una manifestación general, ya sea espontánea o no, más el descontento de las fuerzas militares, bueno, también en cuenta teniendo la situación actual a nivel geopolítico. Claro. Si teniendo todo eso en cuenta, si el régimen está tomando alguna medida hoy en día para contener y seguir sobreviviendo y contener esas situaciones, ya sea lo de lo geopolítico como lo interno, si está tomando alguna medida como ya sea, no sé, desinformación, amenazas, secuestros, o simplemente está haciendo silencio. ¿Cuál es la posición del régimen hoy? No, la posición número uno es aguantar. Siempre lo han hecho. Que a ver si deja de llover, a ver si Trump, si podemos aguantar 3 años y Trump no está, o si en las elecciones a medio término en Estados Unidos en noviembre Trump pierde mayoría y se desinfla un poco. Error, porque Trump puede estar 2 años más después de las elecciones y él no se va a reelegir, por lo tanto puede hacerlo, tenga o no el Congreso. Además hay un dato, mira, que no había dicho. En el caso de Cuba es diferente de Venezuela y del resto del mundo, incluso el de Irán. En Cuba existe lo que en Estados Unidos existe en el Congreso norteamericano la ley Hart-Burton. Hart-Burton era un demócrata y un republicano. Fue una ley bipartidista que se votó en el Congreso norteamericano a finales de los años 80, de los años 90, a raíz de las avionetas de los hermanos de rescate, que se derribaron, estaba Clinton de presidente, pero los dos partidos, fue bipartidista, los dos partidos votaron a favor de esa ley, a más de un 70% de los congresos, por lo tanto está codificada dentro del Congreso. Y la ley tiene varios acápites. Uno de ellos es socorrer humanitariamente a Cuba, en alimentos, medicina, etc. Otro es que se puede permitir comerciar con Cuba en alimentos y medicina, y de hecho Cuba ha estado comprando a Estados Unidos alimentos y medicina. Lo que pasa es que tiene que comprarlo al contado, con dinero, ellos no tienen dinero, entonces tienen que comprar menos de lo que necesitan. Pero no es que se les cierre el grifo para los alimentos y las medicinas, lo pueden hacer a Estados Unidos. Otro punto de la ley, el capítulo 3, que es más conocido afuera, es de las empresas, es decir, una empresa que fue de un cubano o de un americano y que hoy en día lo está ocupando un español o una empresa naviera o una no sé qué, pueden demandarlo en los tribunales de Estados Unidos. Puede haber demandas diciendo, oiga, usted está ocupando y beneficiándose de una propiedad que fue mía y no fui indemnizado por eso. Y le pide a usted millones y no sé qué. Hay algunos casos que se han hecho, pero se puede desarrollar más esa ley. Pero lo que decía de esa ley Hart-Burton es el capítulo 2. Creo que está en el capítulo 2, en el artículo 2, me parece que es donde aparece, donde dice que para levantar esa ley del embargo, para ayudar inversión a Cuba, para asesorar a Cuba, hace falta un periodo de transición, es decir, que se liberen todos los presos políticos, que haya elecciones pluralistas, democráticas y supervisadas internacionalmente, con varios partidos. Es decir, hay una ley en el Congreso norteamericano bipartidista que habla que cualquier cambio que Estados Unidos pretenda hacer con Cuba, de ayudar a Cuba a transformarse,
tiene que pasar por el aro de hacer unos pasos hacia la transición democrática. Esa ley no estaba en Venezuela, porque en Venezuela han ideado estas etapas en la Secretaría de Estado del presidente Trump. En Irán, no sé, supongo que hay unos planes, pero no está codificado en el Congreso. En el caso de Cuba, ya no depende ni de la voluntad del presidente de Estados Unidos. Depende del Congreso norteamericano. Entonces tenemos hasta esa ventaja, hacer uso de eso. Es decir, si el presidente intentara violar algo que no está en eso, los congresistas cubanos-americanos, que hay varios, y además otro socio puede decir, oiga, no, esto no es así, esto hay que cumplir la ley para esto. Se puede hacer ciertos cambios, eso sí, como lo hizo Obama en su momento, lo puede hacer Trump, pero realmente para favorecer un cambio en Cuba es necesario pasar por la ley Helms-Burton que está codificada en el Congreso norteamericano. Entonces, yo creo que eso también nos favorece una cierta garantía, por lo menos, para la transición. Yo creo que sí, que todo eso hará eso. Ahora, dentro de Cuba, ¿qué información tiene la gente de Cuba? Poca. Pero la que tiene sabe que aquello está muy malo, que tiene una solución, sabe lo que le pasó a Maduro, eso sí, y además todo el mundo vio las cajitas donde llegaron los 32 cenizas de los 32 muertos, que eso fue televisado en Cuba. O sea, ellos lo negaron hasta el día antes, que no había soldados allí cubanos. Después aparecieron las 32 cajitas de los soldados, las cenizas. O sea, eso hasta aquel que no oye una emisora de afuera ni tiene acceso a un TikTok se enteró. Ellos saben que Maduro no está, que en Venezuela hay una especie de cambio a ver si se llega a una verdadera transición. Eso sí, esa es la información generalizada y sabe que esa es una oportunidad para Cuba. Y se han enterado de que ahora han atacado a Irán y que la ayatollah no está. Incluso cuando el régimen de Cuba habla en contra de Estados Unidos, pero los cubanos de esa manera también se enteran. Aparte de la calle, de los comentarios, es decir, los cubanos saben que eso está pasando y por primera vez en la mayoría de los cubanos hay una especie de esperanza. A ver qué pasa, pero no saben cómo ni dónde. El régimen, por supuesto, el discurso oficial es: nosotros aguantaremos, esto es irrenunciable, todos los sábados hacen preparaciones militares, gastando la poca gasolina que tiene para entretener a la gente. Un ejército que no, vamos, de un soplido Estados Unidos se lo lleva por delante, pero bueno, estás en eso, ¿no? ¿Estados Unidos puede intervenir militarmente? Bueno, o sin pasar por el Congreso, al estilo como hizo en Venezuela, por ejemplo. Sí. O la ley esta. No, claro. Obama no pasó por el Congreso cuando hizo las intervenciones. Ni Clinton, ni Biden cuando hacía intervenciones de ese tipo, no. No es obligado, en segundo lugar. Y además sería siempre, porque yo creo que Estados Unidos no lo va a hacer, a no ser que se vea arrastrado por una situación interna de muerte, de debacle sanitaria enorme y muy presionado por la Florida, el exilio, y entonces como una cosa humanitaria. Pero si no, no va a querer tener. Yo creo que a Estados Unidos no le interesa, porque además los americanos no lo quieren, ni tampoco los que votaron a Trump, que haya norteamericanos en el terreno y corran el riesgo de morirse. Entonces, no, aunque los Estados Unidos están en Cuba siempre, en la base de Guantánamo. Ellos tienen una base ahí, eso está en territorio cubano y pertenece a los Estados Unidos. Pero bueno, yo sé lo que tú quieres decir. Intervención en el resto de la isla. No creo que ellos estén en ese. Hombre, esa opción nunca está cerrada, porque es lógico. Un gobierno como el de Estados Unidos no puede desechar todas las opciones. Hace poco yo fui a una conferencia a una universidad de Valencia y entre las diapositivas o cosas que preparé, una de las opciones fue una posible intervención de Cuba, pero que yo no la creía si no era solo que se sintiera arrastrado por una situación interna grave. Una persona que estaba
estaba viendo que la estaba preparando, me dice, bueno, pues si no la considera, ¿por qué la pone? No, cuando tú haces un análisis, un estudio de una situación, tú tienes que pensar en todas las opciones. Eso no creo que sea la opción 1 ni 2, pero tú no puedes decir que no ocurra. ¿Puede ocurrir? Sí. No sería lo mejor, mejor que serían otras opciones, quizás, siempre y cuando haya cambio. Pero yo veo más esta otra. Lo que pasa es que el obstáculo mayor es Raúl. Vamos a ver si la causa, vamos a ver si sigue por ese camino y no hay un medio arreglo amistoso simplemente con Cuba, con la gente del aparato, porque eso sería un desencanto grande para la mayoría de los cubanos de adentro y sobre todo de fuera. Okay. Y en cuanto al ámbito geopolítico que mencionabas, que hablábamos anteriormente, sabemos que Cuba tiene vínculos con Irán, con Venezuela, bueno, Rusia, China, como se mencionó. Y me gustaría saber o preguntarte si también hay algún otro vínculo que quizás sea poco conocido o que sea conocido pero que la gente se olvide. No sé si hay alguna otra conexión que tenga Cuba a nivel internacional. Se me ocurre, por ejemplo, no sé, España, pero... Claro, los vínculos que tiene Cuba siempre ha sido, aparte de esas potencias y naciones peligrosas, han sido con gobiernos amigos. Gobiernos que ideológicamente... La Argentina de Kirchner, por ejemplo, o el Ecuador de Correa, por ejemplo, o incluso menos, pero también con el Lula, con Sheinbaum, la de México. Ellos son afines. Al fin y al cabo, Cuba fue la ideóloga del grupo de Sao Paulo y de Puebla. El foro, sí, los grupos de Sao Paulo y de Puebla. Primero fue Sao Paulo y después Puebla. Ahí estaba Chávez, que le quedaba dinero, y fue la estrategia. Pero uno de los fundadores fue Lula de Silva. Fue de Honduras, que ya no está. Correa. Es decir, esos son amigos en cuanto a gobierno. Por supuesto, después ellos tienen una red a través de la inteligencia en cada embajada y contactos en esos países, que pueden ser empresarios, pueden ser artistas, pueden ser académicos, pueden ser periodistas, pueden ser políticos. Después te contaré una anécdota. Es decir, esa red también existe. Después está la red de los países del tercer mundo, ¿no? De África, de Asia, que han ido creando en África. Muchas veces por eso ellos logran que apoyen ciertas posturas tremendas a favor de Rusia en la ONU o a favor de ellos para que levanten el embargo por los contactos y las amistades que tienen en el tercer mundo. Que son muchas, creadas y elaboradas durante años, donde la inteligencia también ha jugado. Ellos han creado una red de solidaridad que le llaman, entre comillas, en el mundo entero. O sea, el grupo de solidaridad cubano-español o cubano-gallego o cubano-vasco, donde cogen dinero, medicina y estrategia política. Entonces, utilizando a los comunistas, la Izquierda Unida, Podemos, Sumar, todo eso que son la red más comunista y algunos socialistas. Y eso lo han hecho durante años. Y eso tratan de neutralizar las noticias en los periódicos, tratan de neutralizar las ayudas de las comunidades, de ciertas comunidades autónomas, canalizarlas para Cuba, como si Cuba tuviera empresas privadas realmente, o tuviera, porque las llamadas MIPYME hoy en día, las grandes MIPYME, esos son los hijos de papá, esos son hijos de militares, o sobrinos, nietos, o autorizados por ellos. Las pequeñitas que han permitido hacer las uñas, cortar el pelo, a lo mejor no tanto. Ahora, ningún opositor puede hacer ninguna empresita de esas pequeñas, que no son muchas. Antiguamente en Cuba había mucho más, pero ninguna. Pero todo eso está controlado por ellos. Entonces, todas esas ayudas que reciben, las reciben a través de eso, como si ellos tuvieran
por ejemplo, las organizaciones de masa que ellos le llaman Federación de Mujeres Cubanas, los comités de defensa de la revolución, en cada cuadra, cada calle, cada 100 metros, cuadra que le llaman en Cuba, hay un comité de vigilancia. La asociación de pequeños agricultores que son minoritarios, pues está controlado por ellos. La Juventud Comunista, el Partido Comunista. Es decir, todas las organizaciones de eso son organizaciones del gobierno, donde está el partido, donde está el Ministerio. Y esas organizaciones en los últimos años han intentado que se solidarice con regiones del mundo para recibir ayuda. Y también la cuestión de la información. Y cuando ellos han robado información, robado entre comillas, en una academia o en una universidad o en un banco, cualquier información que ellos tengan, sea militar, sea académica, sea de investigación, ellos cuando lo son útiles para ellos lo han utilizado y si no se lo han vendido a Rusia, a China, a Irán. Siempre. O sea, esos son grandes redes que tienen. Eso normalmente un país como Cuba, con la capacidad de tamaño de Cuba, no es para que lo tenga. Eso es solo producto de ese régimen totalitario comunista. De hecho, acá en España tiene vínculos, ¿no? ¿Verdad? Con Podemos. Claro, con Podemos, Sumar y todos estos grupos de solidaridad que ellos le llaman regionales, de autonómicos, que trabajan con las autonomías, trabajan con no sé qué, y cogen ayuda aquí, cogen ayuda, basándose en españoles simpatizantes, ¿no? No es que sean cubanos todos, pero son simpatizantes. Y por supuesto, dentro del Partido Socialista también tienen algunos que son simpatizantes. Menos que en Podemos y Izquierda Unida, porque todo eso, el grupo Izquierda Unida, Podemos, Sumar, todo eso es los comunistas españoles, reciclados con otros nombres, los comunistas españoles. Y tienen esa nostalgia de Cuba y siempre el discursito que el embargo, que ellos llaman bloqueo, que tienen la culpa, el David contra Goliat. También ellos se han favorecido de algunos otros elementos. El elemento del antiamericanismo existe en Europa y en América. Mucho antiamericanismo. En Europa les gusta el McDonald's, fried chicken, los vaqueros, las películas, ir a Nueva York, pero al mismo tiempo hay un antiamericanismo total. Y eso se ve sobre todo cuando Estados Unidos hace ciertas políticas determinadas. En todos los gobiernos, de derecha e izquierda aquí, el antiamericanismo no es solo un problema de izquierda española, es también de los españoles. Y es de la derecha española también. Y viene sobre todo de la guerra de independencia de Cuba. Ellos consideran que perdieron a Cuba por Estados Unidos. No fue exactamente así. Los cubanos querían la intervención americana para acabar de la guerra. Y esa intervención americana favoreció a los españoles también, porque si no los cubanos se hubieran comido todas las propiedades de los españoles. Los americanos mediaron para eso. Y además esa intervención de 4 años, de 1998 a 1902, que comenzó la independencia de Cuba, fue en 4 años parecido en cuanto a la higiene de hoy en día, que está mal en Cuba, la basura en la calle. Entonces, sin embargo, los americanos favorecieron la sanidad y la educación de Cuba en esos 4 años. Y la República de Cuba, cuando comenzó en 1902, fue de las primeras de Latinoamérica, gracias a esa intervención norteamericana. Claro, eso no se entiende ni se quiere entender. Pero yo lo tengo que decir claramente. Me da igual que el español, el argentino, el francés o el italiano lo entienda o no lo entienda. Es así, históricamente, objetivamente. Y hoy en día, el pueblo más proamericano de toda América Latina seguramente es el cubano. Seguramente. Porque ha provocado toda esta situación de años. Y la anécdota. Hace unos años, en una fiesta, en un país de Centroamérica, un presidente de un parlamento de la América Latina estaba ahí y había gente de la embajada cubana que fueron invitados. Y la esposa de ese presidente, no te digo el país ni el lugar, porque no debo decirlo, pero cuento el hecho. La esposa tenía un problema visual de la vista. Los cubanos le dijeron que podía atenderse en Cuba. Por fin fue a Cuba él con la esposa. La esposa tuvo unos días ingresados. Él estuvo mientras tanto viendo otras cosas, paseando, viendo.
Cuando salieron de Cuba en el aeropuerto de La Habana, a él le entrega los funcionarios que lo despiden. Y dice, ¿qué tal? Oh, muy bien, muy bien. Su esposa, muy bien. Le entregan un paquete, un sobre cerrado. Y le dice, mire, era cuando todavía estaban los DVD, esa cinta que se ve. Por favor, cuando usted llegue a su despacho, véala, pero véala usted sola. Efectivamente, ese señor lo vio. Ahí aparecía él con unas chicas cubanas, jovencitas, mientras la mujer estaba ingresada. Es decir, ya estaba siendo chantajeado. Imagínate tú, presidente de un parlamento, ¿qué decisiones puede tomar en contra de Cuba si llega a ser presidente de ese país? ¿Ves cómo trabaja la inteligencia? Sí. Es una manera de trabajar. Tú eres homosexual, pero no lo has dicho. No has salido del armario. Vas a Cuba de visita. Te desinhibes allí. Sales fuera. Ocupas un alto cargo en esta empresa. O en otra empresa que tú quieras. Mañana ellos necesitan de ti, dice. Como tú no has salido del armario, es otro chantaje. Y te puedo poner una lista así de chantaje. Sí. Los artistas españoles. Hubo un momento que aquí en España hace unos años, que ya han fallecido ellas, artistas folclóricas, como Marujita Díaz y otras, una época que le dieron por tener novios cubanos. Y bueno, todos ellos, estoy seguro, eran de los servicios de inteligencia que lo habían puesto ahí. Entonces, ¿para qué? ¿Qué podían aportar los artistas? Muy bien. Los artistas salen en la revista del Corazón. Los artistas salen en la tarde de la radio de televisión. Con no hablar más del régimen. Y hablar que fueron a las playas, fueron ahí de turismo, están haciendo una propaganda indirecta sin pagarle. Y ellas no pueden hablar más porque tienen sus parejas que están allí que les perjudican. Y porque además van ahí de visita. Ya ves, hay que conocer ese sistema. Por eso yo digo que entra en el ADN. Y eso me hace pensar, por ejemplo, ya con esto va a ser la última pregunta o el último tema que vamos a tocar, esa forma en la que infiltran gente en los servicios de inteligencia en diferentes sectores, por ejemplo, artistas y así. Yo me acuerdo que una época en la que Argentina se hablaba mucho de las infiltraciones de cubanos, en Venezuela también pasó lo mismo, en el sistema de salud, por ejemplo, también como médicos o enfermeros. Entonces, los mecanismos ya los conocemos, infiltrar agentes en diferentes sectores. Y ahora justamente sobre el sector de salud está esa idea a nivel global, o falsa idea, como vos por ejemplo contaste en tu libro, de que el sistema de salud cubano es uno de los mejores del mundo. Entonces ya conocemos que están esos mecanismos para desinformar, ahí ya hay una desinformación de crear la idea y esparcirla por el mundo. Después también está el mecanismo de infiltrar gente también por medio de ese sistema y algo. Entonces, de repente, contanos un poco eso digamos, de esa mentira sobre el sistema de salud cubano y cómo opera la desinformación y los mecanismos del régimen cubano en cuanto al sistema de salud cubano. Yo hice un estudio de investigación serio, pero potable para que lo lea mucha gente, que le puse el título Del dicho al hecho, la leyenda de la sanidad de Cuba, de 1902, como ya te he dicho, que comenzó la República, hasta el 31 de diciembre de 2024, porque ahí fue cuando lo terminé, ya lo divido en 3 partes y una introducción. El libro está basado en información, documentación, informes de organismos internacionales, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, los informes de salud anuarios de Cuba, las declaraciones de los funcionarios cubanos, de la prensa cubana. Nada de lo que está escrito ahí es opinión mía, ni es opinión de YouTube, ni es opinión de cubanos opositores. Todos son datos oficiales y los comentarios también. ¿Qué demuestra ese libro? Que Cuba nunca ha sido una potencia médica.
con las propias palabras de ellos. Por supuesto que si yo hubiera puesto más cosas de mi experiencia o la experiencia de otro, el desastre hubiese sido todavía peor. Hubiera sido la necrología de la sanidad cubana, lo que hubiera escrito. Entonces, del dicho al hecho, la leyenda de la sanidad de Cuba, de 1902 a 2024, recoge la ficción, la mentira en que ellos han vendido al mundo de que Cuba no. ¿Cuál era en general lo del libro? Primero, la situación sanitaria, que ahí yo lo recojo, de 1902 a 1959. La sanidad de Cuba era de primera clase, en médicos, en esperanza de vida, en natalidad, en mortalidad infantil, en mortalidad general, en infraestructura, etcétera, etcétera, en accesibilidad. Había cosas que superar, por supuesto, pero era muy, muy superior a Centroamérica y el Caribe, no digamos África y Asia, enormemente. Cuba, cuando llegó la revolución, partía de eso. Después, la primera etapa, esa es la primera parte del libro. La segunda parte es del 59 hasta el 2008. El 2008 hasta el 24. Siempre recogiendo esperanza de vida, mortalidad, de cama sanitaria, higiene, prevención, accesibilidad, es gratuita o no la sanidad, todas esas cosas. Cuba logró mantener ciertos niveles en los años 70 y 80 porque tenía una base muy buena que venía de los años de la República, anteriores a la Revolución. Unos niveles extraordinarios. Y aunque muchos profesionales se fueron, la mitad se quedó, de los médicos, por ejemplo. Y eso ayudó también, en las infraestructuras, etc. Pero a medida que esa infraestructura y los médicos se fueron yendo, se fueron muriendo, desapareciendo, la calidad baja porque ya no tienen tanta la herencia. Pero además, Cuba en los años 70 y 80, como dije en otro momento, pertenecía al mercado común de los países del este, llamado Comecon o CAME. Estaba la Unión Soviética y los países del este. En el intercambio comercial con el azúcar, el petróleo, Cuba se benefició con más de 100.000 millones de dólares. No dicho por mí, sino por una investigadora rusa, que lo pueden buscar en Google, se llama Irina Zorina. Irina Zorina, la investigación que se hizo sobre Cuba. Cuba se beneficiaba de eso. Y parte de ese dinero, no todo lo dedicó a la sanidad, mucho lo derrochó en guerra y lo derrochó en desestabilización, en planes megalómanos del país. Por ejemplo, ellos cogían el petróleo, se lo vendían muy barato, y la mayoría de ese petróleo, o gran parte de ese petróleo, Cuba lo revendía en el mercado internacional. Aparte de comprarlo barato, lo revendía, como hacía con Venezuela últimamente, igual, la misma técnica. No todo el petróleo de Venezuela iba, por eso los cubanos tenían déficit de petróleo, porque no todo iba para el pueblo. Entonces, eso desaparece también. O sea, ahí es donde se quita la máscara y se ve las cicatrices de lo que realmente es ese sistema, de lo malo que era, independientemente de que era el único sistema sanitario, no era posible las cooperativas, no era posible las sociedades privadas, no era posible el médico privado. Aparte de eso, que no era posible, es que se ve el deterioro progresivo. Y ya desde 2008 para acá, y no digamos del 2015 para acá, la debacle es total, falta de medicamentos, de medicina, de todo. El nivel formativo de los médicos en general empeoró enormemente, que eran muy buenos, empeoró, no digo todo, pero la mayoría. Entonces, la sanidad cubana nunca ha sido una potencia. Si llegó a tener ciertos niveles, ciertas cosas, fue por la herencia del pasado y por la ayuda porque era un país parásito de la antigua Unión Soviética. Y después Venezuela, pero sobre todo la Unión Soviética. Pero no fue por ellos mismos. Tampoco nunca fue gratuita la sanidad. No fue gratuita la sanidad porque se pagaba, primero el Estado se hizo con toda la economía del país, la expropió, las convirtió dueño del Estado y destruyó gran parte de eso sin pagarle nada a nadie. La plusvalía de todo lo que se producía, la ganancia, ¿a dónde va? Manos del Estado. Al principio, cuando se le pagaba a la gente por sobres, en el sobre venía desglosado cuánto se le quitaba de impuestos para la sanidad, seguridad social. Después, todo el mundo, incluyendo los estudiantes, tienen que pagar con creces
en trabajos extras, en las escuelas, en el trabajo, en sus empresas, etcétera, en las empresas estatales, trabajo horas extras, que no se le paga. Trabajo productivo voluntario, le dicen ellos, que no es ni productivo ni voluntario, porque si no va a tu expediente académico o a tu expediente laboral, como una mancha, como algo negativo. Los estudiantes durante décadas tuvieron que ir al campo 45 días al año a cortar caña, patata, hicieran lo que hicieran, aunque fuera un desastre. Y había escuelas incluso internadas en el campo, media jornada de trabajo, media jornada de estudio. Además, todo el mundo en el país tiene que ir a las milicias. Todo el mundo tiene que ser guardia. Todo el mundo tiene que ir a los actos políticos, porque si no es perjudicado y manchado. Para poder estudiar, para poder trabajar. Eso cuando va un presidente, se le recibe en la esquina alguna banderita, todo eso está organizado. ¿Sabes? Tu trabajo, dónde se tiene que colocar, qué es lo que tiene que gritar. Tu escuela sabe dónde se tiene que colocar y controla la asistencia antes y después. Pero es que además de las charlas políticas, de las movilizaciones, de las guardias de milicia, de los actos cuando viene un jefe de Estado, si tú, el trabajo, cuando tú te gradúas, 2 o 3 años, trabajo social, te pagaban menos y te mandaba a donde fuera. Y muchas veces al extranjero. Y en muchas ocasiones a guerras, como en Angola, Etiopía. Y si negaba, estabas perdido. Totalmente. Todo médico que se gradúa en Cuba y estomatólogo es obligatoriamente teniente de la reserva en Cuba. Militar. Si se quedan afuera, por su cuenta, se atreven a quedarse afuera, se llaman desertores. Así, como en el ejército. Que son desertores. Es decir, cuando tú analizas todo eso, yo pregunto, ¿puede ser la sanidad o lo que sea gratuito? Cuando tú has donado todo eso. Y cuando el Estado es dueño de todo y pone los precios, los sueldos, las pensiones. Hoy en día ni eso, porque hoy en día la pobreza... Hoy en día incluso la gente pagando no encuentra el antibiótico, no encuentra el hilo de sutura, tiene que traerlo de afuera. La sábana para el hospital. En estos momentos, ya en los últimos meses, solo se están atendiendo urgencias en los hospitales. Las consultas externas de los hospitales están cerradas. Y esa es la potencia médica. Pero claro, han creado esa imagen, esa propaganda, se repite. Y los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana y muchos gobiernos, muchos periódicos, muchas revistas, han sido cómplices. Porque ellos han sabido trabajarla, poniendo su gente ahí, o sus amigos, no siempre son cubanos, pueden ser extranjeros. Te invitan a ti a un congreso a Cuba, es una manera de comprarte. Tienes una amiguita en Cuba, otra manera de comprarte. Así pasa con periodistas que van allí a Cuba a trabajar. A veces le colocan un hombre o una mujer y le son infieles a sus parejas, se las tienen. O se casan y se complican la vida. Pero puedes estar tú seguro que ahí está la seguridad. ¿Qué reporte tú puedes hacer para mantenerte ahí como periodista? Aséptico. Porque si no te retiran. Y tu propio periódico o la propia CNN te dice, sé moderado, no diga mucho, porque te puede perjudicar, nos quitan ahí y te vas. Y si además tú estás complicado a nivel personal con una mujer o un hombre, ya ni te cuento. Más todavía. Igual le pasa en los organismos internacionales. Como te conté la anécdota del presidente del Congreso Centroamericano, que estaba chantajeado por las mujeres con su mujer. Y eso lo hacen, además, por ejemplo, estudiantes latinoamericanos van a estudiar en una escuela internacional de medicina y de estomatología. ¡Qué maravilla! ¡Qué solidarios son! ¿Qué pasa? Esos estudiantes cuando van primero, uno por agradecimiento, otro por adoctrinamiento, otro por chantaje. Cuando van a sus hospitales, van a sus países, ocupan sus cargos, muchos de ellos favorecen el régimen. Y van trabajando eso lentamente, de alguna manera terrible. Los médicos cubanos que salen al exterior a trabajar, que ellos le llaman misiones internacionalistas, o barrio adentro, como le decían, en Venezuela, etc. O van a Sudáfrica o al sur de Italia. Esos médicos, hay una empresa estatal cubana que aparentemente es independiente, pero es del gobierno cubano, que es el que hace el contrato al gobierno. Sea Dominica, sea Venezuela, o sea Sudáfrica.
o el sur o los gobiernos regionales de Italia, del sur de Italia. Esas empresas hacen negocio con ellos. ¿Cuánto va a pagar por cada médico, cada enfermera, lo que sea? $4,000. Muy bien. De los 4,000, 1,000 para el médico, si acaso, el resto para el Estado, a la empresa. Como últimamente, en los últimos meses, Estados Unidos ha estado presionando, porque esos son los esclavos de bata blanca, que le llaman, están explotando. Además, les quitan el pasaporte. Además, le dejan familia dentro del país, para que tú no te puedas quedar. Además, los títulos no los tienes. Si tú te quedas afuera, ¿qué título tienes para trabajar? O sea, eso no es simplemente chantaje económico, es mucho. Dentro de esas brigadas, que ellos llaman brigadas, meten siempre varias gente que son de la seguridad del Estado para controlar unos a otros, que pueden ser médicos o no médicos. Y es decir, una propaganda que desde que lo montan en el avión, lo montan con una bandera cubana y con bata blanca. Yo nunca he visto los médicos sin un avión normal montarse con bata blanca, aunque vayan a trabajar a otro sitio, con bandera, eso para que todo el mundo vea, miren los cubanos que solidario es, miren los cubanos qué potencia médica es. Hombre, pero están explotados, están controlados y están vendiendo una imagen. Aparte de que esos médicos pueden y deben informar al gobierno cubano también si no quieren tener problemas. Crean o no crean en el sistema, es decir, el entramado es terrorífico, increíble, pero cierto, así como funciona. Y esos son los de bata blanca, los médicos de bata blanca. Muy interesante, la verdad, Tony, porque sí, o sea, yo, como comentaste, concuerdo con vos con la cabeza de la serpiente que es Cuba, especialmente en Latinoamérica, bueno, en Iberoamérica diría yo, y concuerdo también con la idea de la libertad de Cuba, que esperemos que la alcancen próximamente, o lo más rápido posible. Así que bueno, entendiendo el contexto geopolítico actual, veremos qué pasa en los próximos meses. Esperemos que Cuba sea libre y bueno, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Así que por mi parte, simplemente agradecerte, la verdad, de esta posibilidad de entrevistarte. Agradecerte no solo desde mi parte, sino que también en nombre de la Fundación Internacional para la Libertad, que organizamos con el grupo Joven Fil Futuro esta entrevista. Así que por mi parte, simplemente agradecimientos por el espacio, por el tiempo y también por todos los conocimientos que nos compartiste. Así que muchas gracias. Muchas gracias por ayudar a difundir la verdad de Cuba, que es muy desconocida. Sí, concuerdo mucho. Gracias. Muchas gracias.